Muy bien, ahí ya estamos. Ahora sí, en la pantalla completa. Seguimos con el paso 48, como lo hemos comentado, es un paso largo y la razón es porque no podemos trazar los desplazamientos cronológicos de Jesús en los últimos meses de su ministerio. Pero sabemos que está alrededor de Betania, Perea, cerca en Judea, en esas zonas, en algunos lugares. Y bueno, hemos estado comentando algunos temas importantes. Hoy vamos a tratar el tema de tres parábolas que seguramente algunos ya hayan escuchado, que son parábolas sobre el amor, la misericordia y el perdón. Y van juntas, y ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Esta parábola 24, que aunque se considera una sola parábola, pero son tres ilustraciones sobre el mismo tema, y es una ilustración sobre el amor, la diligencia y la misericordia que está registrado en Lucas 15. Ahí es donde están estas tres, les decimos tres parábolas, pero realmente es una sola. Y ahí está el tema de la oveja perdida, la otra ilustración o la otra parábola, la moneda perdida, y por supuesto la más famosa de todas, que es el hijo pródigo, ¿no? Que tienen tres enfoques distintos, ¿no? La oveja es algo que se ha perdido, en la moneda perdida el enfoque está en la búsqueda, en la diligencia de la búsqueda, y en la del hijo pródigo el tema central es alguien que ha sido restaurado. Entonces comparten cosas en común que lo vamos a ver más adelante, pero vale la pena estudiarlas las tres juntas. Vamos con la primera parábola o primera ilustración sobre esta parábola que es sobre la oveja perdida. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, 1 al 7, y el tema central es algo que se ha perdido. Pero inicia este tema diciendo Lucas que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Es decir, estaban sorprendidos por su enseñanza. Pero noten ustedes que dice recaudadores de impuestos y los pecadores. Y en el versículo 2 dice que los fariseos y los escribas estaban criticando o murmurando diciendo que éste recibe a los pecadores y come con ellos, ¿no? Entonces ahí inicia, este es el contexto que tenemos que tener presente al estudiar estas tres parábolas, que está Jesús ahí enseñando y está rodeado de recaudadores de impuestos. Como lo comentamos al inicio de este curso, hicimos un análisis de la escala social de los tiempos de Jesús, donde estaban cada uno de los diferentes grupos sociales, y en el nivel más bajo de los, por decir así, los intocables, están, por supuesto, los recaudadores de impuestos, porque los consideraban como traiciones a la patria, eran, por decir así, nadie tiene contacto con él. Y los pecadores, cuando dice pecadores, se está refiriendo a un grupo social, porque por supuesto, tanto los fariseos como los escribas, pues también son pecadores, ¿no? Pero ellos les llamaban pecadores porque eran grupos de personas que estaban en actividades no bien vistas, que no tenían una pureza ritual, es decir, no estaban constantemente en estado de santidad de acuerdo a los rituales de la religión judía. Y por supuesto estaban en el nivel mucho más bajo. Entre ellos, pues gente, mujeres de mala fama, hombres también, o sea, que no tenían buen prestigio y que estaban constantemente en contacto con cosas inmundas, como los curtidores de pieles, estaban en la escala baja porque estaban totalmente en contacto con seres muertos, los animales muertos, para tratar las pieles. Entonces los tenían en el nivel más bajo porque la ley prohibía tener contacto con la muerte, entonces siempre estaban en constante pecado. Por eso dice los pecadores, se refiere a un grupo social de muy bajo nivel en cuanto a sus actividades, y que estaban en cierta manera alejados de los rituales de la purificación en el templo. El grupo 2, que es el versículo 2, habla de los fariseos y los escribas, que son los que están en la escala más alta de este grupo social, porque ellos están
cerca del templo y están constantemente cumpliendo con todos los requerimientos de la ley en cuanto a la santidad y las purificaciones. Entonces son los fariseos, como hemos comentado, pues son separatistas. Es decir, ellos se sienten los únicos, los santos, y los demás son la pelusa de la sociedad, los que no tienen gran valor. Y pues no se diga los escribas, que siempre están en relación con el templo, los sacerdotes, los levitas y gente de otra posición social que les permite estar en las actividades de purificación y rituales. Es que tenemos ahí representados básicamente algunos de los extremos de la sociedad judía en los tiempos de Jesús. Y tanto los de más bajo nivel como los de arriba están con actitud de escucharle, aunque los fariseos más bien están ahí para murmurar y criticar, y en este caso están criticando a Jesús porque dice, este recibe a los pecadores y come con ellos. Acuérdense que esta conversación viene porque habían invitado a Jesús, uno de los principales fariseos, invita a Jesús a su casa para comer y platicar sobre la enseñanza de Jesús. Y es ahí en ese contexto donde se empieza a dar estos versículos donde los fariseos y los escribas critican a Jesús porque él se junta con gente de otro nivel, mucho más abajo, que no cuenta con las purificaciones levíticas y del templo en cuanto a la santidad. Dice, aparte come con ellos, o sea, está totalmente contaminado. Entonces, estos fariseos y escribas y sacerdotes no entendían cómo un maestro que se dedica a la enseñanza del tema de Dios, pues se junta con esta gente de más bajo nivel en cuanto a nivel de la santidad y los pecadores. Entonces, en ese contexto tenemos que ver estas tres parábolas para poder entender a lo que se está refiriendo. Y ahí inicia la primera, el versículo 3 de Lucas 15, dice Jesús, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Ahí es donde empieza Jesús a hacer una pregunta que es muy lógica, sobre todo porque la vida del pueblo de Israel es un pueblo pastoril, es decir, las ovejas, las cabras, animales de campo, es parte de la vida diaria del sustento en todos los sentidos. Entonces, para ellos es mucho, muy valioso. Y hace una pregunta muy lógica, ¿no? Dice, ninguno de ustedes que tiene un rebaño y se le pierde una, dice, pues deja las 99 en esa parte y va tras la que se le ha perdido, porque son de muchísimo valor y hay un vínculo muy fuerte entre el pastor, el dueño del rebaño y la oveja, ¿no? Yo, en el caso de los pastores que son contratados para cuidar el rebaño, pues tal vez no harían el llevar, el ir a buscar la oveja porque son contratados. Pero el dueño del rebaño, el dueño de las ovejas, ese sí tiene una relación mucho más cercana. Y entonces Jesús hace esta parábola, esta reflexión. Dice, pues deja las 99 en el campo y va hasta la que se ha perdido, hasta hallarla. A alguien se le hace ilógico pensar que por una sola oveja va a dejar a las 99 para ir tras una que se ha perdido. Aquí el asunto es que la oveja es la que se pierde por descuido y ahí es donde nosotros tenemos que ubicar lo que está sucediendo. Dice que al encontrarla, el pastor la pone sobre sus hombros y contento, gozoso, cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndole, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. El versículo 7, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí es donde está Jesús empezando a dar este mensaje. Debemos de comprender que el tema de la parábola es alguien que se perdió, en este caso la oveja, por descuido, porque eso es propio de las ovejas. Por esa razón las ovejas necesitan pastor, porque no tienen un olfato como los perros, en donde se van desplazando al estar comiendo la hierba en el campo, pocas veces levantan la cabeza
para ver dónde ubicarse, dónde están y dónde está el resto del rebaño. Ellas pueden estar comiendo y comiendo todo el día y todo el día y van moviéndose y caminando y sin darse cuenta se van alejando del resto del rebaño y para cuando ya voltearon no saben si van o vienen, si es norte o sur, si están arriba o abajo. Realmente no se le da a la oveja la orientación, mucho menos poder olfatear su rastro y regresarse donde están las demás. Ese es propio de la oveja y por esa razón necesita que alguien las esté cuidando y que las cuide no solamente del peligro de afuera, de una bestia salvaje que la quiere hacer daño, sino cuidarlas de sí mismas, ¿no? Porque el problema son ellas mismas. Entonces aquí el pastor, en este caso, como dice la parábola, pues deja todo lo que tiene que dejar, las 99, y se va encaminado a buscarla por todos los rincones y se va alejando cada vez más hasta que por supuesto la encuentra y la pone sobre sus hombros. Ponerla sobre sus hombros nos da una idea de que esta oveja tal vez está cansada, maltratada, asustada y podemos pensar que es una oveja pequeña, por eso la pone sobre sus hombros porque tal vez se desgastó balando por ahí y tratando de moverse para encontrar el camino. Y entonces por esa razón, cuando dice que la pone sobre sus hombros y que le da alegría, pues nos habla de este pastor que tiene cariño por sus ovejas, preocupación por sus ovejas y le da alegría por una de ellas. Es decir, el valor de la oveja es en sí, en su propio ser. El valor del rebaño está en la individualidad de cada uno. Y eso es lo que Jesús está tratando de explicarle a los fariseos y a los escribas que están murmurando contra él porque dice que reciben a los pecadores y come con ellos. Entonces, aquí la clave está en que alguien se ha perdido por descuido, que no puede regresar a su casa, pero el buen pastor va por ella, ¿no? Entonces dice que al final, cuando llega a su casa y lleva la oveja, pues comparte con sus vecinos la alegría y el gozo y hacen una fiesta. Entonces Jesús empieza a decir, el versículo 7, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y ahí está la indirecta, o más bien directa, porque Jesús les está hablando directamente a los fariseos y escribas, porque lo está siendo criticado, porque se junta con gente que no parece muy valiosa. Y Jesús está diciendo que para el Padre, para Dios, cada uno de nosotros es valioso como individuo, no como grupo, sino como individuo, y que el Padre es capaz de hacer lo que sea necesario por uno solo. Y en este caso habla de Jesús, que se le conoce como el buen pastor, perdón, se le conoce como el buen pastor porque da la vida por sus ovejas. Inclusive él en otra ocasión empieza a hablar y él da a decir que él es el buen pastor porque da la vida por sus ovejas, ¿no? Y la da por una sola. Y ahí es donde entendemos nosotros y tenemos claro que Cristo moriría por uno solo. Si nosotros fuéramos el único habitante de la tierra, Él moriría en la cruz por nosotros, por uno, si fuera necesario. Entonces el versículo 7 empieza a decir que para Dios, para el Padre, el haber mandado a su Hijo por el que se ha perdido tiene suficiente sustento. Es decir, aunque la sociedad judía desvaloraba a estas personas enfermos, leprosos o que estaban impuros en ese sentido, dice que Dios mismo amó al mundo que dio a su Hijo unigénito a morir por él. Pero eso es un reclamo en cierta manera. ¿Por qué? Porque ese era el trabajo de los fariseos, de los estudiosos de la ley, de los sacerdotes, de los escribas, de los intérpretes, todo este grupo de líderes encargados de llevar la palabra de Dios, la instrucción y la formación al pueblo de Israel. Acordémonos que en las sesiones pasadas vimos que Jesús veía al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. Es decir, sentía compasión por ellas, porque las veía como ovejas sin pastor. ¿Y cómo es una oveja sin pastor?
pues están confundidas, no tienen dirección, mal alimentadas, descuidadas, expuestas a los peligros de las bestias del campo. Nadie vela por ellas, nadie las guía de regreso a casa, nadie se encarga de quitarle las espinas o ramas que se le entretejieron entre el pelaje, nadie cura las heridas resultado del descuido de ellas mismas. Nadie va a recoger, a ir a buscar a las personas que se consideran impuras en sí mismas. O sea, dice que los líderes no hicieron nada por Israel y que esa era su responsabilidad y esa era su tarea. Por eso Jesús dice que habría mucho gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y ahí es donde Jesús está hablándoles directamente a ellos, que para el Padre la fiesta es grande cuando uno de los que ellos consideran que no tiene valor se arrepiente de sus pecados. Dice, hay muchísimo gozo en el cielo que por tener 99 justos que no necesitan arrepentimiento. No es que no necesiten arrepentimiento, es que en este caso los 99 justos se está refiriendo a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, a todo este gente que pertenece a un nivel social religioso donde se consideran puros a sí mismos, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿de qué sirve tener 99 que no, que se consideran justos y que no necesitan arrepentirse porque ellos sienten que no tienen de qué arrepentirse? ¿Cómo puedes perdonar a alguien que no se arrepiente? No hay manera, a menos que reconozca su necesidad de ser nacido de nuevo, su necesidad de perdón y de salvación. Y ellos no querían aceptar el mensaje de Jesús. Lo hemos estudiado varias veces, como lo hemos comentado, el tema del mensaje de Jesús se está volviendo más ríspido conforme se acercan las fechas donde Él va a ser entregado y los encuentros son más fuertes. Estos enfrentamientos entre Jesús y los fariseos y los escribas son cada vez más fuertes porque Jesús está exponiendo la falta de cuidado de ellos hacia el pueblo de Israel, que no han mostrado interés en buscar a las ovejas perdidas de Israel, es decir, a buscar a toda esta gente que necesitaba de apoyo, de ayuda, de orientación, de ser alimentados espiritualmente, de ayudarlos en sus necesidades, en su enfermedad, en todo lo que les haga falta. Y estos líderes nada más se ocuparon de sí mismos, ¿no? Y presumían de su santidad, presumían de su conocimiento, presumían de su posición social, les gustaban las cuestiones sociales, de ser alabados y aplaudidos en las reuniones. Esa era la vida egocéntrica que ellos tenían y se habían olvidado de la tarea que el objetivo principal eran la gente de más necesidad que necesitaba ayuda espiritual y ayuda física, ayuda moral, en todos los sentidos, que era la mayor parte del pueblo de Israel, ¿no? Aquellos que consideraban impuros, ¿no? Por eso Jesús cita esta primera parábola de que los impuros, o los, vamos a decir, los que están en el nivel más bajo de esta sociedad, pues no están ahí porque ellos quieren, sino porque allí han sido llevados y arrojados por diferentes situaciones y no son aceptados por nadie. Y entonces el trato, por supuesto, siempre es un trato indigno. Entonces Jesús dice que en el cielo hay mucho más alegría y gozo por uno de estos del más bajo nivel que reconoce su condición de pecador y entonces se humilla, humildemente pide ayuda y reconoce que necesita ayuda y se arrepiente y como resultado del arrepentimiento pues viene el perdón. Y Jesús dice eso es mucho más valioso. ¿De qué sirve tanta religiosidad a ustedes? ¿De qué les sirve cumplir con todas las observancias de los rituales y las liturgias y los preceptos y las fechas y los conceptos? Porque esta gente era súper exigente y cumplían al detalle totalmente con todos los preceptos que demandaba la religión judía. Pues sí, pero se les olvidaba por completo la misericordia, el amor, la compasión hacia los demás. Por eso, en este caso, estos 99 justos que dice Jesús en el versículo 7 se refiere a ellos que se consideran justos a sí mismos y que por lo tanto ellos no necesitan de nada de que arrepentirse. Acuérdense que el mensaje desde Juan el Bautista es un mensaje de arrepentimiento y Jesús constantemente está hablando de un mensaje de arrepentimiento, pero esta gente no acepta el mensaje porque ellos no sienten que necesitan arrepentirse. Entonces ahí es donde vemos la primera parábola
donde habla de Jesús, del amor del Padre, del amor de Jesús como el buen pastor hacia los más necesitados, a los desprotegidos, a los abandonados, y empieza a tratarlos con amor, con ternura y con cuidado. En alguna ocasión Jesús se refiere a este grupo de personas de Israel que están totalmente abandonados y desprotegidos, les llama la manada pequeña. Dice, no, no os preocupéis porque al Padre le ha complacido daros el reino. Dice, no os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Es decir, se abren las puertas del reino de los cielos a esta manada pequeña, desprotegida y abandonada, pero el coraje que les da a estos fariseos es que esas puertas que se abren hacia el reino de los cielos no entra por el sistema religioso judío de todas las observancias de la ley, de los cumplimientos de los sacrificios y los cumplimientos de todas las oblaciones, ofrendas y todo el sistema religioso que es toda una estructura muy pesada y muy fuerte en ese sentido. Entonces Jesús habla de un a salvación, de una restauración, una recuperación a través de unas puertas de la humildad y de creer en Él a través de la fe y que no llegarían a través del sistema religioso, es decir, no llegarían al reino de los cielos a través del sistema religioso. Por supuesto que esto desconcierta y les da mucho coraje a estos líderes, a estos escribas y fariseos, ¿no? Entonces Jesús deja muy claro en esta primera parábola del amor, de la compasión y de alguien responsable. Es decir, Jesús, el buen pastor, es responsable y valora a cada oveja como individuo, no solamente con el grupo. No llega al punto de, como los fariseos, que decir, pues, ¿para qué te preocupas? Son mucha gente que ni siquiera produce nada y siempre están pecando y no se cuidan de las liturgias, de las observancias, de los preceptos, entonces, pues no son valiosos. Pero aquí el mensaje es muy claro. eh, en respuesta a las murmuraciones de los escribas y fariseos de por qué se juntaba con los pecadores y comía con ellos. Y les digo, la razón por la que estoy con ellos es que son valiosos para el Padre, son valiosos para el reino de Dios, son valiosos para el pastor, porque cada uno de ellas vale la pena morir en la cruz en forma personal. Por eso siempre hemos dicho y creemos que la salvación en Cristo es personal, no es grupal. Es decir, no es una salvación familiar donde uno está salvo y entonces toda la familia es salva por los vínculos familiares. Ni es una salvación de raza tampoco, de pertenecer a una raza o una posición social o a una nacionalidad tampoco, ni siquiera pertenecer a alguna religión, porque esto no es un sistema religioso. La salvación es personal y el pastor da la vida por una sola oveja que está perdida, que es humilde y que reconoce su condición de pecado y que se arrepiente de su pecado y es suficiente para morir en la cruz, porque eso va a producir una recuperación, recuperar lo que se había perdido. Y así dijo Jesús, yo he venido a recuperar lo que se ha perdido. Entonces ahí la parábola esta de la oveja perdida es muy clara en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la número 2. Aquí está otra parábola seguida, vienen juntas, como les digo, esta es la segunda de la moneda perdida. Y es interesante también esta parábola, Lucas 15, versículo 7 al 10. Y el centro de esta parábola o esta imagen que Jesús quiere presentar, esta figura que quiere presentar de la idea que quiere transmitir, es la búsqueda. Es decir, algo se perdió, pero hay que buscarla, ¿no? Dice el versículo 8, dice, o qué mujer, después de haber hablado de la oveja perdida, dice, o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que se había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces vemos la misma conclusión, la misma moraleja que la oveja perdida, es decir, el gozo, la alegría por alguien que se perdió y se ha recuperado. Y aquí en este caso, esta parábola tiene que ver con una mujer que tiene 10 monedas, 10 dracmas, que es una moneda de uso común, y la idea que quiere transmitir aquí es
refiriéndose a una mujer que está dada en compromiso de matrimonio. Vamos a dar un poquito más del contexto para entender la urgencia de la preocupación de esta mujer que no encuentra una moneda que se le perdió. Cuando están en las mesas de la negociación, el papá del novio y la mamá de la novia, para fijar el compromiso matrimonial, en este caso, pues se le dan a la mujer, de parte del padre de la novia, del novio, unas monedas que vendría siendo el equivalente a las arras. Cuando alguien se casa en la ceremonia, entregan las arras y le dicen, recibe estas arras, son prenda del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Y entonces ella responde en la ceremonia, pues yo la recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche y que sea bien administrado en nuestro hogar. Bueno, este es algo parecido. Se le dan como garantía a la novia 10 monedas de plata, que es un anticipo de lo que vendría. Es decir, aquí te doy esto por mientras que llega la fecha de la boda, para que tú las guardes, las conserves hasta el día de nuestro matrimonio, cuando llega la fiesta grande. Pero sucedía que regularmente la mujer que ya estaba dado en compromiso de matrimonio, en lugar de un anillo de compromiso, pues eran estas monedas. Y regularmente lo usaban en la mano, se colgaban estas moneditas en una cadena como una pulsera o lo tenían en la frente. Se ponían en la frente las 10 monedas, hay como una diadema o de algún tipo, y eso significaba a la vista de los demás que ella ya estaba comprometida y dado el matrimonio. Pero resultaba ser que si ella no cuidaba estas monedas, y se le perdían, pues el asunto es que era una falta de respeto al novio y a la familia del novio por un descuido semejante. ¿Por qué? Porque hablaba de que ella no estaba valorando el compromiso que había asumido y que lo tenía en poco a tal punto que no estaba cuidando este anticipo que se le estaba dando. Entonces, cuando una mujer perdía las monedas de este compromiso, la familia, el novio podía decirlo, si así lo quería, podía terminar el compromiso sin que se llegue a consumar las bodas, o sea, el matrimonio. ¿Por qué? Porque hablaba de una mujer descuidada, de una mujer que no valoraba el compromiso ni al novio ni a la familia del novio, por supuesto, al descuidar, perder las monedas, ¿no? En este caso, parece ser que se refiere a una mujer que está muy preocupada porque se le perdió una moneda. De las 10 se le ha perdido una y por supuesto entra en pánico porque está en riesgo su prestigio, está en riesgo sus compromisos y eso por supuesto le preocupa muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que, que empieza a buscar en toda la casa y enciende una lámpara y empieza a barrer la casa y busca hasta el último rincón de la casa hasta encontrarla. Es decir, pone todo patas hacia arriba y usa la escoba, a lo mejor era un piso de tierra, pudiera ser, y desde cuándo se le perdió, pues no sabemos, pero ella está desesperada y entonces usa esta lámpara, lleva luz hasta el último rincón de la casa para encontrar la moneda que se había perdido. Y dice que cuando la encuentra, igual reúne a sus amigas, a sus vecinas, y diciendo, alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se había perdido. Entonces, aquí hay una reunión igual como la de la oveja perdida, donde el pastor recupera la oveja y va con sus vecinos y le dice que encontró la oveja y se alegraron, hicieron fiesta. Y esta mujer se alegra y alegra a sus amigas, dicen que bueno, ya pasó el susto, qué bueno que ya la pudiste encontrar, pero habla de una búsqueda desesperada. Por los detalles que nos dan, usa todos los recursos necesarios y barre. El hecho de barrer significa como escanear cada rincón de la casa, de los muebles, de la cama, de donde esté, y pasar las horas necesarias o los días necesarios hasta encontrarla. Eso habla del cuidado que tenía de encontrarla, habla de cómo se sentía, de su preocupación y de su dedicación y de la búsqueda sin parar. Entonces, aquí en este caso,
ahí habla de la necesidad de buscarla hasta encontrarla, ¿no? Lo que el pastor hizo con su oveja. Seguramente pasó todo el día o a lo mejor varios días buscando a la oveja y no se regresó a su casa hasta no hallarla, por la importancia que representaba esta oveja. Y aquí esta mujer no para de buscar hasta encontrarla por la importancia que representa esa moneda para ella, para su persona, para su familia, para todos los planes futuros que ella tenía. Por eso produce tanta alegría y tanto gozo. Y al final dice el versículo 10, dice Jesús, de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces ahí vemos otra vez igual esta misma analogía, pero en un énfasis de la diligencia en cuanto a la búsqueda. Pasamos ahora a la número 3, la más famosa de todas, que es la del hijo pródigo. El centro de la parábola es de algo que ha sido restaurado, que también se perdió, pero es diferente, es restaurado. La oveja se pierde por descuido, por ignorancia, por su naturaleza, que no es fácil encontrar el camino, que es fácil perderse. La moneda se perdió por descuido, por falta de atención de la mujer. Y aquí en este caso, el hijo se pierde por rebeldía, es decir, por necio, por cabezón, por rebelde de no seguir las instrucciones de su padre. Y bueno, vamos a leer lo que dice el versículo 11 de Lucas 15. Dice que cierto hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. Muy bien, aquí estamos hablando, de acuerdo a la ley, la herencia pertenecía a los hijos y se repartía en partes iguales, a excepción del primogénito. El primogénito recibía dos partes, es decir, si son eh, cinco hijos, se divide la herencia en seis partes y entonces dos partes se le da al primogénito y el resto a los cuatro hermanos, ¿no? Y en este caso, pues son dos hijos, la herencia se reparte en tres partes, dos para el hijo mayor y una para el hijo menor, que no tomarán posesión de ella hasta que, por supuesto, el padre haya fallecido. El asunto está en que este es un asunto muy delicado por la ofensa que está generando, en donde el hijo menor, que le pertenece una parte de la herencia, le parece que su padre va a tardar mucho en morirse. Y a él le urge resolver sus asuntos económicos, le urge vivir su vida independiente, no le preocupa el prestigio de su padre porque lo que él está pidiendo es una ofensa no solamente familiar, de vínculos afectivos, sino es una ofensa social también, que un hijo le esté pidiendo la herencia y no espere hasta el momento en que su padre fallezca. Entonces el padre, vemos la actitud del padre, en lugar de empleitarse con él, pues le da la parte de los bienes que le corresponden. Ha sido muy ofendido el padre, muy avergonzado y por supuesto el hijo le faltó el respeto y este es un asunto muy delicado a nivel familiar en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, le reparte sus bienes, versículo 13, dice que no muchos días después, a lo mejor una semana o dos semanas, el hijo menor juntó todo y partió a un país lejano. ¿Qué pasó ahí? Seguramente eran tierras, las vendió, si era ganado, los vendió, si eran frutos, cosechas, lo vendió, si eran joyas, lo vendió, lo que le haya tocado, lo vendió y se fue con todo su dinero a un país lejano. Notemos que dice un país lejano, ¿no? Un país lejano, la idea allí que quiere transmitir es que él quiere irse a un lugar donde no lo conozcan, donde él puede vivir la vida que se le antoja, propia de un joven, ¿no? Por eso es el menor. Él no quiere que nadie lo corrija, que le diga qué tiene que hacer, que está mal las horas que llega, que tiene que hacer esto y que tiene que hacer lo otro. Él está desesperado por vivir la vida y se le hace lejos el día en que pueda tener la herencia. Y entonces él se quiere ir a un país lejano donde nadie lo conozca para poder hacer lo que se le antoje, porque de donde él viene, en el pueblo de donde él viene, pues tiene que seguir cierto comportamiento por el prestigio de su padre, la cuestión social, religiosa, pero en este caso él quiere irse lejos, ¿no? Donde no lo conozcan, hacer lo que él quiere con su vida, lo que se le antoje, lo que siempre ha querido y evitar algún reproche o llamadas de atención. Por eso
acentúa que él se fue a un país lejano. Y ahí pues, vivió la vida que él quiso. Malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Es decir, todo el recurso de esa bendición que recibió de parte de su padre, resultado del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, de una buena administración, con la intención de que el padre algún día fallara y poder dejarle algo a sus hijos, pues él no lo valoró y lo pisoteó. Tan es así que lo malgastó. Ni siquiera lo invirtió en negocios, ni dijo voy a multiplicar lo que me dejó mi padre. Lo malgastó, seguramente hizo las fiestas que quiso, ha de haber tenido muchos amigos mientras hacía ese tipo de fiestas, hizo lo que quiso y dice que vivió perdidamente, ¿no? Perdidamente es en contra de todo sistema de valores, perdón, en contra de, de sus propios principios y viviendo una vida totalmente descuartizada y totalmente a su manera como él quiso, ¿no? Entonces dice que el versículo 14, cuando había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país. Y ahí están los problemas, ¿no? El dinero no era para siempre. Sobre todo no lo estaba administrando, lo estaba malgastando, no lo multiplicaba y por supuesto el dinero falla y todos sabemos que el dinero falla tarde o temprano. En este caso, pues vino una crisis económica a ese país por alguna situación ajena y desconocida, pero vino problemas difíciles, la economía falló, él se queda sin dinero porque vino una gran hambre en aquel país, quiere decir crisis económica. Vino esa crisis a ese país y él sin dinero, pues por supuesto empeoró las cosas. Después de haber perdido todo, cayó a un nivel abajo y luego el país donde está no anda bien, pues peor todavía, vino una gran hambre a aquel país y comenzó a pasar necesidad. Ahora sí, a pasar necesidad. No tenía trabajo, nadie le quería dar trabajo, sus antiguos amigos pues no lo podían recibir, se habían olvidado de él y empezó a pasar necesidad, es decir, llegó la crisis. El versículo 15 dice que entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y ahí es donde va bajando la espiral, ¿no? Es decir, entró en un torbellino este muchacho de malas decisiones y cada vez va más para abajo. Después de haber ofendido a su padre, sigue bajando hasta usar el dinero, perdón, en forma equivocada y sigue bajando, se le acabó el dinero, sigue bajando, la economía empeora, no consigue trabajo y ahora sigue bajando porque lo único que encuentra es un trabajo donde hay que cuidar cerdos. Y el problema es que los judíos, el cerdo es un animal inmundo, nunca tendrían tratos con esos animales, mucho menos cuidar, apacentarlos. Entonces, para un judío, discúlpeme, se me secó la garganta. Entonces, para un judío de aquellos tiempos, ir a apacentar cerdos es el nivel más bajo que podía caer de contaminación y, por supuesto, de pérdida de identidad. Pero lo peor todavía seguía más abajo, porque después de estar cuidando cerdos, dice el versículo 16, que deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Es decir, había perdido toda perspectiva de la realidad. Perdió el juicio en todos los sentidos y ahora lo que él quería, cuando menos tener comida de lo que comían los puercos. No solamente se contaminó cuidando puercos, sino que deseaba, por eso dice ahí, deseaba llenarse el estómago, cuando menos de las algarrobas. Es decir, de las algarrobas, una semilla y de unos árboles que no tiene mucha utilidad y que la usaban para engordar ahí a los puercos, ¿no? La comida más baja. Y entonces dice que ni siquiera eso le daban. Podemos ver el nivel de pérdida, el nivel de escalada de ese torbellino que fue cayendo cada vez más y más y más abajo. Ahí está la situación de la pérdida. Un hijo rebelde, cabezón, que falta el respeto a sus padres y toma riendas de su propia vida a costa de lo que su padre había trabajado. Ni siquiera él había hecho nada de ese trabajo,
sino es resultado del esfuerzo de su padre. Pero bueno, sigue el versículo, dice que entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. El versículo 17 nos da un dato muy interesante porque dice que volviendo en sí, es decir, está en esa posición entre el lodazal, entre el mugrero de los puercos, deseando lo más bajo de lo más bajo, y entonces ahí volvió en sí. Y eso es algo muy interesante. Volver en sí significa reaccionar, tomar conciencia de lo que hizo y de lo que está haciendo, de lo que perdió y cuál es su posición. En esa reflexión, en esa iluminación que el Espíritu Santo pudo haberle dado, estamos hablando de una parábola, cuando uno llega a esa luz de tomar conciencia de nuestro propio pecado, algo que los fariseos no hacían, que ellos no se consideraban pecadores ni había nada de qué arrepentirse. Bueno, aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo cuando uno vuelve así, volver en sí, porque es el primer paso para poder entrar a esta vida eterna a través del perdón, pero no puede haber perdón si no hay un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento inicia con tomar conciencia de lo que somos, de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo, de lo que perdimos y hacia dónde queremos ir. Es decir, es una reflexión interna, profunda y clara. Esto podría ser el punto donde está la mujer buscando la moneda con la lámpara, es decir, la luz del Espíritu Santo, donde alumbra la oscuridad de nuestra condición de pecado y entonces tomamos conciencia de lo que hemos hecho y de lo que somos. No podemos arrepentirnos si no tomamos la conciencia profunda de cuál es nuestra posición delante de Dios. Algo que los fariseos no aceptaban ni consideraban que era necesidad de arrepentirse, ¿no? Entonces, por eso dice aquí en la reflexión de él, después de entender su condición, dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Dice, es decir, en la casa de mi padre, cualquiera va a buscar trabajo y le van a dar comida en abundancia. Dice, pero yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y entonces el versículo 18, la decisión que él toma. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de los trabajadores. El verdadero arrepentimiento inicia en donde tomamos conciencia de lo que hemos hecho y de lo que hemos perdido. Entonces aquí la clave está en que no solamente se quedó reflexionando en su situación, sino que se levantó. Y ese es un punto muy importante. Nosotros no alcanzamos el perdón a menos que dejemos de hacer lo que estábamos haciendo. No vamos a alcanzar el perdón a menos que entendamos que tenemos que parar con lo que estábamos haciendo. Y aquí dice el versículo 18 que él se levantó y luego fue a la casa de su padre y entonces habló. Es decir, y dijo, voy a ir a la casa de mi papá, pero no me voy a meter escondidas con la cola entre las patas, calladito, sin decir nada. Enfrentó la situación, se hizo responsable de sus actos y se hizo responsable del daño y ofensa que cometió contra su padre. Y entonces dice, yo lo voy a enfrentar, sé que no merezco, sé que he perdido todo, sé lo que hice, estoy consciente de eso, y entonces lo voy a enfrentar y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, él dice, he pecado contra el cielo. ¿Por qué dice he pecado contra el cielo? Porque rompió todo principio de Dios. Y ahí es donde está el problema del pecado. Cuando nosotros rompemos los principios de Dios, lo primero que hacemos es pecar contra Dios y luego los efectos hacia nosotros mismos o hacia otros cuando hemos cometido pecado. Y entonces él empieza a hablar y lo dice, es necesario hablarlo cuando estamos arrepentidos y no solamente llegar con la cola entre las patas para poder decir entre comillas que nos hemos sentido mal. Sentirse mal no es arrepentimiento, ¿no? Tomar conciencia de que hicimos mal tampoco es arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en tomar conciencia, dejar de hacer lo que estábamos haciendo y aún el sentirse mal, que es lo que se le conoce como acto de contrición, es decir, sentirse mal por lo que hemos hecho,
nos lleva al cuarto punto, que es ir y hablar. Es decir, abrir nuestros labios y decir, perdóname. Ahí se completan todos los pasos de un arrepentimiento verdadero. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, pues entonces hay un verdadero perdón. Y entonces el muchacho hace el plan de todo lo que va a hacer y que va a ir a hablar, que pecó contra el cielo y que también faltó el respeto a su padre. Y se he pecado porque te he faltado el respeto a ti. He roto los principios de Dios y te he faltado el respeto a ti. Y el versículo 19, el consciente de la situación, dice, entiendo muy bien lo que perdí y entiendo lo que hice, y cuando menos vengo a que tú me perdones y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, no me lo merezco. Sé que hay una pérdida y hay pérdidas que no se pueden restaurar. Por lo tanto, tómame cuando menos como uno de tus trabajadores. Me conformo con vivir aquí en la casa, en las propiedades, en los terrenos, en las huertas, entre los rebaños y dormir con los demás trabajadores, comer con los demás trabajadores, pero vivir en la propiedad de mi padre y cuando menos verte de lejos, aunque haya perdido toda la dignidad de la posición que tenía antes. Ese es el plan que él tiene y entonces ahí es donde se completan todos los puntos de algo que se había perdido, que toma conciencia a través de la luz del Evangelio, a través de la luz del Espíritu Santo, para poder recuperar lo que se había perdido. El versículo 20 nos sigue diciendo que se levantó, es decir, tomó acciones claras, se alejó de los puercos y alejó de ese país, fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Aquí es interesante también porque ¿cuánto tiempo de haber pasado desde que se fue? Pudo haber sido meses, lo más probable, si no es que años. Pero lo que llama la atención es que el padre está todos los días temprano durante el día viendo el camino por donde él se fue años atrás, esperando que su hijo regresara. Nunca perdió la esperanza de que regresara. Y ahí está. La idea transmitida ahí es muy clara, que dice que cuando estaba lejos su padre lo vio. ¿Cómo lo vio? Pues porque estaba todo el tiempo atento con la esperanza de que al día regresara su hijo. Lo vio allá el bulto caminando, todo flaco, todo maltratado, y el padre se emocionó tanto que lo reconoció, porque los padres reconocen a sus hijos, reconoció el caminado, reconoció la estatura, aunque pudiera haber sido todo muy maltrecho, como ven la imagen aquí de esta pintura muy famosa, me parece que es de Rubens, donde aparece el hijo pródigo todo trasquilado, sin pelo, las ropas rotas, los guaraches ya totalmente desgastados, los zapatos en una condición denigrante, y ahí vemos el rostro del padre amoroso, sus manos que lo abrazan con ternura, el hijo arrepentido se acurruca con él, como que el padre lo protege. Entonces es una pintura que me gusta mucho sobre el padre y el hijo pródigo. Pero ahí vemos la actitud del padre, ¿no? Que da la impresión de que él todo el tiempo estaba esperando verlo, encontrarlo, y cuando lo reconoce, dice que sintió compasión. Entonces al momento en que vio que estaba arrepentido, que venía, su corazón empezó a temblar y sintió compasión por él y corrió. Es decir, no se esperó a que llegara y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces es interesante la actitud del padre porque cualquier otro padre, después de haber sido avergonzado ante sus amigos, humillado y después de que se llevó la tercera parte de toda su patrimonio, pues podría haber dicho, pues así te quería ver, ¿no? Ya te quería ver así, que vinieras con la cola entre las patas y ahora quieres la posición, pues vas a tener que trabajar. Vete allá a cuidar rebaños, gánate otra vez el puesto por todo lo que me hiciste, te lo mereces y cuando menos te voy a dejar allá que vivas entre las chozas con los demás trabajadores. Pero no vemos esa actitud del padre. Dice que corrió, sintió compasión, dice que se echó sobre su cuello y lo besó, aún en el peste que traía de su ropaje y de haber estado con puercos en los cochinos ahí. Entonces lo besó, no le importó nada y el hijo le da la frase que él traía planeada. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traer la mejor ropa y vestirlo y poner un anillo en su mano
y sandalia en los pies. Lejos del reproche y lejos de otra cosa, de hacer un plan para que se ganara otra vez la posición, dijo no, dio órdenes a todos los siervos, dice, denle una bañada, corríjanlo, sanen las heridas, como la oveja perdida, que venía toda maltratada y flaca y asustada, pues así dice, denle ropa, báñenlo, vestidlo y pónganle un anillo en su mano. Es decir, poner un anillo en su mano significa regresen la autoridad que tenía y la dignidad que tenía de ser hijo mío. Le regresa su dignidad y le pone sandalias en sus pies, algo que no todo el mundo tenía, que hablaba de su posición y su dignidad. Y el versículo 23 dice, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos, regocijémonos. Y el becerro engordado era un animal que estaba guardado para festejos importantes familiares. Una boda, un evento muy importante, por eso lo tienen especialmente engordado para cuando fuera una ocasión. Y el padre encontró que esa era la mejor ocasión para matar el becerro engordado y hacer fiesta con los amigos. También están ahí invitados los vecinos, todos los que se enteraron. Y en la razón de su fiesta, dice el versículo 24, es porque hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y ahí es donde está la clave en el versículo 24. Dice, algo que se había perdido estaba considerado como muerto. Que así es como estamos nosotros delante de Dios. El pecado es considerarnos muertos delante de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así dice la Biblia. No había manera de tener comunicación con el Padre. No había manera de disfrutar la presencia del Padre. Lo que vino a hacer Jesús en la cruz fue precisamente a derramar su sangre para el perdón de los pecados, para poder regresarnos a esa dignidad de hijos de Dios. Es un privilegio decirle a Dios que es nuestro Padre, algo que nosotros no teníamos derecho, pero hemos alcanzado esa dignidad por lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces dice el Padre en el versículo 24 que este hijo estaba muerto, así lo consideraba, y ahora ha vuelto a la vida, que es lo que hizo Cristo. Estábamos muertos delante del Padre y hemos sido regresados a la vida por lo que Cristo hizo por nosotros. Estaba perdido y ha sido hallado, como la oveja perdida, como en la moneda perdida. Y entonces comenzaron a hacer fiesta. Y ese es el motivo y la alegría para poder alegrarse y matar a ese becerro que tenían preparado para un evento muy especial, ¿no? Pero bueno, ahora vienen los problemas, dice el versículo 25 de Lucas 15, y su hijo mayor estaba en el campo, es decir, el que se quedó con toda la chamba, porque el menor se fue. Dice que cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era todo lo que estaba pasando. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre, perdón, dijo, tu padre ha matado al becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrara. Bueno, y aquí vemos que la historia se está complicando. Todos estaban contentos, menos el hermano mayor, porque empezó a enojarse y no quería participar en la fiesta, no le importaba si su hermano estaba muerto o vivo, no le importaba si había regresado sano, no le importaba la alegría del padre de haber recuperado un hijo que consideraba como muerto. Él solamente pensaba en sí mismo, en que él no tenía los privilegios que ahora estaban teniendo, siendo el centro de atención de toda esta fiesta, ¿no? Y el padre tiene que salir a rogarle que entre. Eso es algo interesante, ¿no? Y es algo que llama la atención y ahorita lo vamos a explicar cómo el padre sale a buscar a este que no quiere entrar, a este celoso y enojón. La respuesta del hijo al padre dice, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y aquí vemos a este hijo mayor que él se siente muy digno.
Y dice que él ha sido muy bien portado y que no le han dado a él el trato como le están dando a este, que avergonzó a la familia y que avergonzó al padre y que gastó toda la herencia y lo están tratando con mucha dignidad. El padre, el versículo 31 le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta, regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, en este tema vemos el- el- la reflexión que el centro de toda esta parábola no es el joven arrepentido. Alguien puede pensar que la parábola del hijo pródigo quiere expresar el tema del arrepentimiento. No es el centro el joven arrepentido. Aquí el mensaje, la directa va una vez más hacia los fariseos. El centro del mensaje es el Padre, el amor del Padre dispuesto siempre a perdonar y recuperar lo que se ha perdido, es decir, nosotros. Pero la conclusión es los fariseos otra vez, porque el hijo mayor representa a los fariseos que dicen que ellos han obedecido en todo, se han portado bien, cumplen con todos los requisitos de la ley, las observancias del templo y que ellos son los merecedores de toda la fiesta. Sin embargo, el padre del muchacho le dice, todo es tuyo. Hagan de cuenta que son las 99 ovejas que tenía con él. Pero este que estaba perdido ha sido encontrado. Entonces, las tres parábolas enfatizan algo que se perdió y que al final trae gozo y alegría. En este caso, los fariseos no se estaban alegrando ni regocijando porque la gente del pueblo de Israel, los de más bajos recursos o los de más baja posición, se están acercando a Jesús para escuchar el evangelio y son el enfoque o el centro de todos estos milagros y de todo este mensaje. Acuérdense que los fariseos todo el tiempo están murmurando y criticando a Jesús. Aún en los milagros criticaban a Jesús que si era en sábado. A ellos no les importaba si la mujer estaba enferma por 15 años, les importaba que se cumpliera con la ley. A ellos no les importaba si el endemoniado estaba ya perdido, pero Jesús viene y lo libera, pero como es sábado, les preocupa más el tema de la ley. Y entonces vemos que a ellos no les interesa la gente, Jesús los está reprendiendo todo el tiempo y se ven como superiores a los pecadores. En este caso, el hijo pródigo es la oveja perdida, es la moneda perdida, es el pueblo de Israel que le llaman los pecadores por la manera en que vivían. Y entonces de esa forma, vale, gracias, me dieron un poquito de agua. Gracias. Entonces, de esa forma, Jesús está tratando de enseñar que la posición que tienen los fariseos y los escribas está totalmente equivocada, que el centro de todo el sistema religioso judío y el propósito de la ley, el propósito de las profecías y de los profetas y de los planes de Dios es rescatar lo que se había perdido. A eso vino Jesús y a eso vinieron los profetas y para eso fue dada la ley y para eso existía el pueblo de Israel, para eso existía todas las figuras proféticas desde el tabernáculo, el templo, todo apuntaba a la persona de Jesús que tenía como propósito recuperar lo que se había perdido. Pero estos religiosos y estos separatistas solamente pensaban en ellos, nunca pensaron en cuál era su función, su responsabilidad, el compromiso que han hecho de poner en práctica la ley, pero tener compasión y misericordia por los demás. Vemos aquí rápidamente el resumen de estas tres parábolas. Interesante, en la oveja perdida se pierde solamente una oveja de 100, es decir, el 1%, pero a pesar de que es el 1%, el pastor deja todo para buscar lo que se había perdido. Es decir, un valor individual, la búsqueda constante, el amor y el cuidado y la responsabilidad del pastor habla de la salvación individual de uno por uno, ¿no? La moneda perdida es el 10% de lo que tenía, pero sigue siendo valioso y el enfoque principal es buscar constantemente hacer lo que tenga que hacer con tal de recuperar lo que se había perdido. Y en el caso del hijo pródigo, pues lo que se perdió fue el 50% porque tenía dos hijos, pero a pesar de eso es muy valioso, ¿no? Jesús es el buen pastor, el que está buscando al que se había perdido, es decir, al pueblo de Israel, a traer un mensaje de esperanza,
un mensaje de fe, de restauración, ¿no? En la moneda perdida, el centro, el Espíritu Santo es la luz, el Evangelio que trae esa iluminación para tomar conciencia de nuestra situación de pecado y ver dónde está lo que tenemos que hacer para arrepentirnos y poder recuperar una vez más, ¿no? En el Hijo Pródigo, el Padre es el Padre amoroso, perdonador, que va al encuentro. Es decir, la decisión de que el Dios mande a su Hijo a morir en la cruz por nosotros fue una decisión unilateral del Padre. Nadie lo obligó, nadie lo presionó. A Jesús tomó la decisión voluntaria de morir en la cruz, hizo la voluntad del Padre, pero esa es una decisión unilateral. Es decir, Dios no estaba comprometido ni obligado a mandar a su Hijo a morir en la cruz. Por eso aquí vemos que el Padre amoroso siempre está en la constante espera de que su Hijo que se había perdido regrese y Él va al encuentro. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Mandó a su Hijo a nacer, a tomar forma humana, a encarnarse en forma humana para tomar una condición de siervo, una condición de esclavo, morir en la cruz para después resucitar. Es decir, y de esa manera poder recuperar lo que se había perdido. Pero fue iniciativa del Padre. Es decir, nosotros no hicimos nada para poder lograr lo que se ha logrado. Nosotros no podemos saludar con sombrero ajeno, como dicen por ahí. Es decir, no es por nuestras propias obras, ni nuestros méritos, ni porque Dios estaba obligado. Es por amor, misericordia, compasión y gracia. El Padre dijo, ellos no pueden, no tienen nada con qué salir de la muerte eterna, no van a poder, no pueden. Ve tú y muere en la cruz para abrir un camino de restauración y de recuperación y perdón de los pecados. Entonces la oveja es restaurada a su rebaño, lo que se había perdido. La moneda es restaurada al grupo de monedas de las 10 monedas que es el compromiso y el hijo es restaurado a su familia, a su dignidad y a sus privilegios, ¿no? Termina en gran fiesta en el cielo y este también termina en gran fiesta y es lo mismo con sus vecinas y amigos y este también termina en gran fiesta, pero con la conclusión de los celos de parte del hijo mayor que representan los celos de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, que se sentían celosos, que hacía grandes milagros entre la gente humilde, entre los necesitados, los ciegos, los impuros, los que eran criticados, echados fuera, los que le sacaban la vuelta, hacía grandes milagros, restauraciones, resucitaciones y predicaba la palabra con amor y cariño. Como les digo, Jesús les dijo a todo este grupo de gente humilde, necesitada y despreciada, dijo, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre Celestial os ha concedido daros el reino. Son palabras hermosas, tiernas, de cariño, cuando dice manada pequeña, y eso es lo que vino a traer Jesús. En eso terminan estas parábolas, pero las tres hay un constante reproche a los fariseos, a los saduceos, sacerdotes, escribas, que no hicieron su tarea. No estaban dispuestos a ir a buscar cuando menos a uno de los perdidos y pecadores. No estaban dispuestos a dedicar tiempo a la búsqueda. Consideraban que era pérdida de tiempo dedicarles búsqueda a esta gente que estaba en una condición de pecado y que necesitaban ser perdonados. Entonces, ahí están los fariseos y aquí está el hijo pródigo, pero los fariseos no consideraron la importancia de la salvación. A ellos se sentían celosos por toda la fiesta que se hacía entre el hermano que había perdido su dignidad y el amor del padre. Para ellos era más importante su posición. Y ahí vemos el mensaje de esta parábola 24 con tres ilustraciones diferentes que vale la pena después leerla en forma detallada ya después de esta explicación. Entonces, bueno, ah, hay tres observaciones para terminar y vuelvo a recalcar, el relato no es fundamentalmente el cuadro de la conversión de un pecador, sino la restauración del creyente. Es decir, no es, aunque explica los detalles y hay lecciones sobre el perdón y el arrepentimiento de la actitud del joven, que es importante de análisis, pero no es el centro. El centro de la parábola es la restauración. Ese es
el fundamento principal, cómo fue restaurado. La figura trágica de la parábola no es el hijo que fue a comer con los puercos, no es el hijo menor, esa no es la tragedia más grande, el hijo menor que se arrepiente más tarde, sino la actitud de orgullo y espiritual que tiene el hijo mayor. Es decir, el rey que presenta a los fariseos, a los líderes espirituales, que ellos no sienten que tienen ningún pecado que les vayan a perdonar. ¿Cómo le perdonas un pecado a alguien que siente que no hizo nada? Pues está muy difícil. ¿Cómo sanas a un enfermo que no reconoce que tiene una enfermedad? Pues no se puede porque nunca se va a tomar el tratamiento ni va a hacer las recomendaciones que el doctor le dé, a menos que reconozca que necesita sanidad. Y esa fue la desgracia más grande en esta parábola. Es ahí donde está la tragedia, no en el joven que se perdió y se recuperó, sino en este mayor que es el orgullo espiritual de sentirse superiores a los demás. Ahí está la tragedia más grande, por supuesto. Y la figura central en esta parábola es el Padre. Ahí está el centro, el equilibrio que mantiene todo, el Padre que perdona, que va al encuentro y que se olvida de todas las ofensas cuando es enternecido, llevado a compasión por un corazón arrepentido y humillado. Y Isaías dice que Dios le gusta habitar en medio de un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque el resultado de un corazón que está contrito y humillado busca el perdón, la restauración y busca, por supuesto, el amor del Padre, ¿no? Dios no puede habitar en medio del orgullo, de la altanería ni en la presunción de aquel que siente que no necesita a nadie. Jesús lo dijo en Mateo 6, en las bienaventuranzas, digo, bienaventurado aquel pobre de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Es decir, en esa necesidad de reconocer nuestra pobreza espiritual es donde radica el Padre. Ahí quiere vivir en esa condición humilde donde siempre reconocemos que necesitamos de Él. Cada vez que nos acerquemos al Padre, necesitamos acercarnos y decirles, Dios, reconozco mi condición, mi posesión, la manera en que soy, te doy gracias, te necesito y me haces falta. Es decir, dejemos a un lado toda nuestra presunción y tomemos una actitud humilde y sencilla delante del Padre. Es la manera en que Dios ensalza, levanta a aquellos que se humillan voluntariamente. Pero aquel que vive en presunción de que no necesita de Dios, ni necesita del Padre, ni necesita de nada, que Él es solo y Él resuelve sus cosas, dijo, ese será humillado. Siempre hay un momento para todos nosotros en donde nos topamos con algo que no podemos hacer ni podemos avanzar y que no depende de nosotros, que está fuera de nuestro control. Ahí es donde necesitamos la humildad para reconocer que el Padre tiene todas las cosas bajo su poder, bajo su mano, sobre su control, y necesitamos arrodillarnos, pedir perdón, buscarle con todo el corazón y pedirle que nos dé de su bendición, que no la merecemos, pero Él tiene la bendición que nosotros queremos, están en las manos de Dios. Cuando estemos delante del Padre, cuando lo busquemos, busquemos sus ojos para contemplar su hermosura y decirle, gracias Padre, porque eres nuestro Dios, porque has tenido compasión y misericordia. Y Él, como dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán agregadas o añadidas como resultado de la búsqueda de Dios. Hasta aquí voy a llegar. Vamos a dejar los siguientes temas para la próxima semana acerca de la segunda venida de Jesús. Jesús va a hablar un poco más, con más detalles sobre la segunda venida de Jesucristo y seguiremos hablando de más parábolas que Él nos está dando. Así es que voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojos una vez más. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje, esta enseñanza. Gracias, Señor, por el mensaje de Jesús que habla de nuestra condición, de nuestra naturaleza de pecado, nuestra ignorancia, nuestra falta de fe que nos perdemos con mucha facilidad. Padre, reconocemos nuestra naturaleza humana, que se escapa de nuestras posibilidades, el entendimiento de muchas cosas, que somos como esa oveja que sin darnos cuenta nos fuimos alejando de ti. Te pido que tengas misericordia y compasión de nosotros. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé esa luz para poder volver en sí y reconocer nuestra condición de pecado y que nos lleve precisamente a la casa de nuestro Padre, buscarte a ti,
en humildad y en sencillez. Gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Te pido que podamos andar en humildad, en sencillez, y que cuando hay alegría y gozo por haber recuperado lo que se había perdido, que podamos alegrarnos y gozarnos con autenticidad. Quita de nosotros todo orgullo espiritual, toda soberbia y presunción de sentirnos superiores a los demás, sino más bien reconocer que lo que somos, somos por ti, por lo que has hecho en nosotros, de que estamos en tus manos. Señor, nuestro futuro está en tus manos. Lo que somos y lo que vamos a llegar a ser están totalmente en las manos de Dios. Gracias, Señor, te damos por la obra de Cristo en la cruz y recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra gratitud y nuestra fe únicamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.